esperando nada más poder tener contacto con el doctor Justino Pineda para que nos hable precisamente de la meningitis, para que nos hable de las causas, que nos explique precisamente cómo es que se contagia y bueno, pues también cuáles son las consecuencias si no es tratada adecuadamente y si no es atendida también en tiempo y forma. Estamos esperando nada más ahorita. Doctor, ¿nos escucha? Doctor Pineda. Doctor Ok. Justino Pineda, ¿nos escucha? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. A ver, ¿nos puede hablar, nos puede explicar qué es la meningitis y cómo se contagia? Sí, la meningitis es una palabra genérica Ujú. para determinar una infección sobre las membranas que recubren el cerebro. ¿Por qué digo genérica? Porque puede haber muchas bacterias o virus que puedan producir esta enfermedad. La importancia es que precisamente está dañando al sistema nervioso central, que es el cerebro, ya sea Sí. por virus o ya sea por bacterias. Eso es lo que en términos generales es la meningitis, una inflamación de las tres meninges que recubren el cerebro. Bien. ¿Cómo comienza la meningitis, doctor? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Todas en común empiezan con malestar general. Unas son mucho más devastadoras que otras, de esa quisiera hablar un poquito más en un ratito, pero todas comienzan con malestar general, con fiebre, puede ¿Dolor de haber cuerpo? vómito, sí, malestar de cuerpo, vómito, y ya después, cuando el médico revisa al paciente, puede encontrar signos de irritación meningea. Por ejemplo, rigidez en la nuca, que al niño le quiera uno mover la cabeza, va a oponer resistencia a ese movimiento y entonces no eh, estamos dándonos cuenta ahí que está en una situación de rigidez de nuca, lo que significa que puede tener una meningitis. Bien. ¿Qué provoca la meningitis bacteriana? Esa es una muy buena pregunta. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ujú. ¿Por qué? Esto ha cambiado gracias al éxito de la vacunación. En décadas pasadas, hace 3 décadas, la principal causa bacteriana de meningitis era Haemophilus influenza tipo B. No confundir con el virus de influenza, que son, aunque llevan el mismo nombre, influenza, son dos cosas muy distintas. Uno es el Haemophilus influenza tipo B, que es la bacteria, y esa era la principal causa de meningitis hace unas décadas atrás. La bacteriana. Afortunadamente, la bacteriana era la principal causa de meningitis bacteriana hace décadas atrás. Sí. Por la vacunación contra Haemophilus influenza tipo B, es que esa enfermedad o esa causa de meningitis dejó de ser la primera causa y hoy es muy raro tener causas de meningitis por Haemophilus influenza tipo B. Cuando Haemophilus influenza tipo B disminuye su número de casos, salta al primer lugar, no porque haya aumentado su número de casos, sino porque se quitó la que estaba en primer lugar, salta la que estaba en segundo, que era por neumococo. Pasa lo mismo. La vacuna contra neumococo disminuye drásticamente la infección de las meninges por neumococo y entonces hoy en día tenemos muy pocos casos de meningitis por neumococo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la principal causa hoy en día de meningitis bacteriana? ¿Cuál? Es precisamente por una bacteria que se llama Neisseria meningitidis o también conocida como meningococo. No que hayan aumentado los casos de meningococo, sino simple y sencillamente al quitar la que estaba en primer lugar y la que estaba en segundo lugar, sube al primer lugar la que estaba en tercer lugar. ¿Sí me Caray. explico con esto? Sí, 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 sí. Entonces, esta bacteria es la que actualmente es la causante número uno como bacteria de meningitis. ¿Nos puede Y repetir el nombre de la bacteria, doctor? sí, la forma más sencilla de decirla es meningococo. Su Meningococo. nombre científico es Neisseria meningitidis. Bien. Esa es la bacteria y es una bacteria
que las otras dos, tanto Haemophilus influenza como neumococo, eh, causaban meningitis y eran potencialmente mortales también o podrían dejar secuelas. Acá el problema con Neisseria meningitidis o con meningococo es que es mucho más rápidamente su evolución y en cuestión de 24 horas podría llegarle a costar la vida al paciente. Ah, caray. Es decir, su evolución es muy dramática, es muy rápida Sí. y su letalidad es muy alta. Por ejemplo, ahorita estamos todos pues alerta con el coronavirus, lo cual es correcto, hay que estar alerta. No hay una vacuna contra el coronavirus, pero su letalidad va variando según la experiencia de cada país, pero nunca llega a una letalidad de un 10%, llegará a una letalidad de 4 o 5%. En cambio, con meningococo estamos hablando de letalidad arriba del 20%. Caray. Eh, ¿Podríamos decir entonces, que es la más mortal, esta que usted señala? bueno, puede haber otros agentes etiológicos más graves, como el virus del ébola, que tiene un 40-50% de letalidad. No, pero hablando de Pero meningitis, me refiero de a la meningitis, meningitis más sí, peligrosa. meningitis, esta es la más letal, porque o bien le puede quitar la vida al paciente en un 20% de los casos, Ujú. o bien si el paciente sale con vida, que si cae en buenas manos, en un buen hospital, con todos los elementos necesarios para atenderlo, muy probablemente salga con vida, pero también muy probablemente pueda salir con secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Son muy variadas. Todas tienen que ver con un problema en la circulación. Se forman coágulos sanguíneos que evitan que las extremidades o que los órganos internos reciban una buena oxigenación por medio de la sangre y entonces puede la persona perder el brazo, es decir, que le tengan que amputar el brazo porque se gangrenó, o puede afectarse la glándula suprarrenal, o el riñón, o el hígado, Claro. con y de forma irreversible además. Entonces esto es lo grave de esta enfermedad, que no es tan frecuente, pero cuando llega a presentarse, Hay que eh, atenderse de inmediato, es un drama. Cuando se presenta, es un drama, definitivo. Doctor, le agradecemos literalmente. mucho, mucho que nos haya compartido toda esta información esta mañana aquí en Código Salud. No, no, para servirles y estamos a la orden. Cualquier comentario, duda que se necesite, estamos a la orden. Es usted muy amable.